En la lujosa mansión Brisk Knoll, una imponente residencia de 19 habitaciones ubicada en un próspero suburbio de Westfield, Nueva Jersey, todas las luces permanecieron encendidas durante semanas. Desde el interior solo se escuchaba música clásica, aunque la familia de 5 miembros que habitaba la casa estaba desaparecida. Los vecinos sospechaban que algo extraño sucedía, pero no pudieron comprenderlo completamente hasta que las bombillas comenzaron a apagarse una por una. Cuando la policía entró a la vivienda el 7 de diciembre de 1971, descubrió una escena escalofriante. 5 cuerpos alineados uno al lado del otro en la sala y una carta de confesión sobre una mesa. John List, un respetable contador y devoto maestro de escuela dominical, había asesinado a su esposa, a su madre y a sus 3 hijos para enviarlos al cielo, y luego desapareció sin dejar rastro. En este video exploramos la vida de John List, quien, tras cometer uno de los crímenes familiares más aterradores de la historia estadounidense, logró vivir prófugo durante 18 años. En 1965, John List, junto con su esposa Helen, sus 3 hijos y su anciana madre, se mudaron a la mansión Brisk Knoll en Westfield, Nueva Jersey. Desde fuera, la familia List vivía plenamente el sueño americano. John tenía una exitosa carrera como vicepresidente y director financiero en un banco en Jersey City. La familia residía en una mansión ostentosa, con chimeneas de mármol y un gran salón de baile, y asistían regularmente a la iglesia cada domingo. Alma, la madre de John, de 84 años, vivía con ellos e inculcaba en la familia estrictos valores religiosos, siendo también una luterana muy conservadora, al igual que su hijo. John List era conocido en su entorno como un hombre devoto, trabajador y respetable. Sin embargo, bajo esta imagen impecable comenzaron a aparecer grietas profundas. Para 1971, John List estaba enfrentando graves problemas financieros. Había perdido su trabajo en el banco y sus posteriores intentos laborales también habían terminado en fracaso. Debido a su orgullo, List no pudo revelar esta situación a su familia. Cada mañana continuaba poniéndose su traje y saliendo de casa, como si fuera al trabajo. En realidad, pasaba sus días en la estación de tren leyendo periódicos y regresaba por la noche como si nada hubiera pasado. Al carecer de ingresos, comenzó a tener dificultades para pagar la hipoteca de la casa y en secreto retiraba dinero de las cuentas bancarias de su madre para tratar de mantener la estabilidad económica. Para John, quien no podía permitirse pedir ayuda económica a su entorno o a las instituciones públicas debido a su orgullo, la amenaza de perder prestigio se convirtió en algo insoportable. No solo temía la humillación personal por su desempleo, sino que también estaba aterrado ante la posibilidad de que su familia cayera en la pobreza y fuera avergonzada públicamente. En ese mismo periodo, también crecían los problemas dentro del hogar. Su esposa Helen había empezado a deteriorarse física y emocionalmente debido a la sífilis que había contraído en su matrimonio anterior y que había ocultado, sumado a una creciente dependencia del alcohol. En sus últimos años, Helen se había vuelto paranoica, humillaba constantemente a John e incluso lo comparaba despectivamente con su difunto primer esposo, avergonzándolo frente a otras personas. Este ambiente familiar extremadamente tenso agravaba aún más el deterioro psicológico de John. A pesar de todo ello, John List intentaba mantener una apariencia fuerte y normal ante el mundo exterior, hasta que finalmente ideó una solución completamente distinta y drástica según su propio criterio. Cuando llegó noviembre de 1971, John List decidió poner en marcha el terrible plan que poco a poco había ido tomando forma en su mente. Según su perspectiva, el colapso económico que vivían y las maldades del mundo pecaminoso debían detenerse antes de que desviaran espiritualmente a su familia. Comenzó a convencerse de que la única forma de salvar a sus seres queridos de esta situación
era asesinarlos. La mañana del 9 de noviembre de 1971, John se despidió de sus hijos como siempre, enviándolos a la escuela. Acto seguido, tomó el revólver Colt calibre .22 que había heredado de su padre y su propia pistola de 9 milímetros. Se acercó silenciosamente por detrás a su esposa Helen, de 46 años, quien estaba tomando café en la cocina, y le disparó una sola vez en la cabeza. Luego, arrastró el cuerpo sin vida de su esposa hasta el salón de baile de la mansión y lo dejó tendido en el suelo. Después, subió al tercer piso, dirigiéndose a la habitación de su madre Alma. La anciana de 84 años había terminado su desayuno y había regresado a la cama. John asesinó a su anciana madre en su habitación con un disparo directo a la cabeza. A continuación, bajó tranquilamente al primer piso, cerró con llave la puerta principal de la casa y se dispuso a esperar a sus hijos. Por la tarde, la primera en regresar de la escuela fue Patricia, su hija de 16 años. Apenas entró en la casa, su padre le disparó directamente a la cabeza, matándola instantáneamente. Poco después, llegó Frederick, su hijo de 13 años, quien sufrió el mismo destino. John List colocó cuidadosamente los cuerpos de su esposa y de sus dos hijos sobre unos sacos de dormir que había dispuesto previamente en el salón. Ahora solo quedaba un integrante más por llegar, su hijo mayor, John Jr., quien en ese momento estaba jugando un partido con el equipo de fútbol de la escuela. Con una escalofriante calma, List pasó a la siguiente etapa de su siniestro plan. Se tomó un descanso para preparar y comer su propio almuerzo. Luego salió hacia el centro de la ciudad, cerró sus cuentas bancarias y ajustó algunos pagos pendientes. Incluso, actuando como si nada hubiese sucedido, asistió al partido de fútbol escolar en el que participaba su hijo, John Jr., animándolo desde las gradas y esperando pacientemente hasta el final del encuentro. Cuando el partido terminó, padre e hijo regresaron juntos a casa, y John finalmente llegó al último paso de su macabro plan. Tan pronto como el joven John Jr., de 15 años, entró en la casa, fue acribillado por su padre. Según la autopsia, el adolescente intentó desesperadamente defenderse del ataque, pero tras recibir múltiples disparos, perdió la vida. De esta forma, en tan solo unas horas, John List había asesinado meticulosamente, uno a uno, a los 5 integrantes de su propia familia. Después de cometer los asesinatos con una frialdad impresionante, John List estaba decidido a no dejar ningún rastro atrás. Primero, recortó y eliminó meticulosamente su rostro de todas las fotografías familiares de la casa, asegurándose de que la policía no tuviera una imagen reciente suya. Luego, se dedicó a limpiar la escena del crimen, recogió los casquillos de bala y alineó cuidadosamente los cuerpos. El cadáver de su madre lo dejó en el apartamento del ático, mientras que a los demás los acomodó sobre los colchones que había preparado en el salón de baile. Recorrió la casa encendiendo todas las luces y, como si quisiera agregar un toque espiritual, sintonizó la radio en un canal de música religiosa. En ese momento, se sentó a escribir una carta de 5 páginas dirigida a quien la encuentre, que dejó para su pastor, en la que explicaba el motivo de sus actos. Según él, había matado a su familia para protegerlos del mal que creía que aumentaba en el mundo y para salvar sus almas, asegurando así que fueran al cielo. Una vez que terminó todo, subió a su automóvil y abandonó Westfield. Como último paso, John List tomó varias precauciones para que los crímenes no fueran descubiertos de inmediato. Envió cartas a las escuelas de sus hijos y a los lugares de trabajo de los miembros de la familia, diciendo que todos se ausentarían unas semanas porque iban a cuidar a un pariente lejano. Canceló los servicios de leche, periódicos y correo para la casa, con la intención de que nadie notara su ausencia ni llamara a la puerta durante varios días. Además, la suegra de la familia, que planeaba visitarlos en esos días, canceló el viaje porque se enfermó. Si hubiera llegado, List también había planeado matarla. El plan funcionó tal como John List lo había previsto. Aunque durante mucho tiempo
no se escuchaba ningún ruido proveniente de la casa. Los vecinos notaban que las luces seguían encendidas día y noche. Pensando que la familia realmente se había ido de vacaciones, no sospecharon demasiado. Sin embargo, a medida que pasaban los días y luego semanas sin ningún signo de vida en la mansión, la preocupación empezó a crecer. Cuando las bombillas empezaron a fundirse una a una, los vecinos finalmente decidieron llamar a la policía. En esos mismos días, otra persona que se mostraba especialmente curiosa y preocupada era Ed Iliano, el profesor de teatro de Patricia. Patricia era una joven activa, interesada en el arte y muy participativa en las actividades teatrales de la escuela. Sin embargo, recientemente había expresado que le tenía miedo a su padre. Incluso le había dicho a Iliano que temía que su padre pudiera matarla. Para muchos adultos, ese tipo de comentario podría sonar como una exageración adolescente, pero después de que Patricia desapareció, dejó de asistir a los ensayos de teatro y no dio ninguna señal, Iliano empezó a sospechar. Recordar las palabras de la joven, «Mi papá me va a matar», solo aumentó su preocupación. El profesor fue varias veces a la casa y tocó la puerta, pero nunca obtuvo respuesta. Algo no era normal. Finalmente, él también decidió acudir a la policía. Por coincidencia, para ese momento los agentes ya habían comenzado a actuar tras la denuncia de los vecinos. Exactamente 28 días después de la masacre, el 7 de diciembre de 1971, cuando la policía entró en la casa de la familia List a través de una ventana sin seguro, se enfrentaron a una realidad aterradora. Lo primero que notaron al cruzar la puerta fue el frío. La casa estaba tan fría como el exterior. El sistema de calefacción estaba apagado, lo que sugería que la familia no había estado en casa durante mucho tiempo. Pero lo que más llamó la atención fue la extraña música que se escuchaba dentro. Sonaba como una especie de órgano de iglesia, creando una atmósfera inquietante que se expandía por todo el lugar a través del sistema de altavoces interno. La casa parecía casi vacía, como si la familia se hubiera mudado repentinamente, algo extraño para una familia de ese tipo, que no dejaría todo atrás sin dejar rastro. A medida que los agentes avanzaban lentamente, empezaron a notar manchas oscuras en las paredes y el suelo. Al principio, era difícil entender qué eran, pero al acercarse a la cocina, quedó claro que se trataba de manchas de sangre. Sobre las baldosas con diseño de tablero de ajedrez se veían rastros secos y oscuros. En las paredes y los pasillos había marcas de sangre que parecían haber sido limpiadas sin éxito, dejando un patrón ondulado. El lujoso interior de la mansión parecía haber sido testigo de una lucha brutal. De repente, el olor se hizo más intenso. Un hedor a descomposición, pesado y nauseabundo, llenaba la casa. Siguiendo la fuente del olor, las pistas los guiaron hasta el salón de baile. El salón era una de las áreas más imponentes de la casa. Normalmente sería el escenario de bailes, reuniones familiares y recepciones formales. Ahora, en cambio, se había transformado en una habitación oscura, con varios bultos de tela gruesa y oscura apilados. Sobre materiales similares a sacos de dormir yacían 4 cuerpos: Helen, Patricia, John Jr. y Frederick. Estaban vestidos, pero sus rostros cubiertos con paños. Como habían permanecido allí durante semanas, los cadáveres mostraban signos de descomposición en los dedos de las manos y de los pies, hinchazón en los cuerpos y presencia de gusanos. No era difícil entender que el atacante había arrastrado los cuerpos hasta allí y los había alineado uno al lado del otro. Los rastros de sangre en el suelo mostraban claramente que los cadáveres habían sido arrastrados hasta ese lugar. Todos presentaban heridas de bala en la cabeza. Los agentes, lejos de quedarse solo con la escena horrenda del salón de baile, registraron meticulosamente toda la casa. La música de órgano seguía sonando a gran volumen. Al subir al último piso, encontraron el cuerpo sin vida de Alma List en el pequeño departamento del ático. Ella también había sido asesinada de un disparo en la cabeza.
En distintas partes de la casa, los periódicos en el suelo, las toallas ensangrentadas, los intentos fallidos de limpiar la sangre y los agujeros de bala en las paredes revelaban los esfuerzos del asesino por borrar las huellas, aunque de una manera torpe y amateur. La policía halló casquillos, armas de fuego, documentos financieros, recibos bancarios, notas y cartas en diferentes lugares de la casa. En particular, los apuntes y papeles sobre el escritorio de John List ofrecían pistas sobre la motivación, la meticulosidad y la frialdad detrás de esta masacre. La carta que dejó John List y la escena cuidadosamente preparada dejaban claro, sin lugar a dudas, quién era el autor de los 5 asesinatos. Solo faltaba el propio asesino. Después de los crímenes, List estacionó su automóvil en el aeropuerto JFK de Nueva York y desapareció por completo. Aunque la policía pensó que podría haber huido en avión tras encontrar su vehículo, no había ningún registro de vuelo a su nombre. En realidad, John List ya había dejado Nueva Jersey. El destino de la mansión Brisk Knoll también terminó de manera trágica. 9 meses después de la masacre familiar, en agosto de 1972, la casa fue destruida por un incendio. Se determinó que el fuego había sido provocado, pero nunca se identificó a los responsables. Así, la majestuosa casa que se había convertido en la tumba de la familia List también desapareció para siempre del mapa. John List estaba muy preparado para cambiar de identidad. Tras asesinar a su familia y desaparecer, este hombre de 46 años parecía haberse esfumado cuando en realidad, tranquilamente, tomó un tren que lo llevó primero a Michigan y luego a Colorado. Allí adoptó una identidad falsa, bajo el nombre de Robert Bob Clark. Irónicamente, ese era el nombre de un compañero suyo de la universidad, aunque el verdadero Bob Clark declaró años después que en realidad no recordaba a John List. A principios de 1972, List se instaló en la ciudad de Denver, donde comenzó a trabajar como contador y llevó una vida discreta y modesta. Había perfeccionado el arte de no llamar la atención en la sociedad. Volvió a integrarse a una comunidad luterana e incluso se mostraba tan activo que organizaba viajes compartidos en coche para los miembros de la iglesia que no tenían vehículo, proyectando así la imagen de un buen ciudadano comprometido. Continuaba interpretando el papel de devoto, como si buscara redimirse de sus crímenes. Conocido como Bob Clark, en su nueva vida, John List fue ascendiendo y hacia finales de los años 70 llegó a ser director financiero en una empresa de fabricación de cajas en Denver. En 1985 conoció a Dolores Miller, una mujer que asistía a las mismas reuniones religiosas, y se casó con ella. Ahora, junto a su segunda esposa, vivía una vida tranquila de contador. En 1988 se mudó con su esposa al estado de Virginia, instalándose en una casa cerca de Richmond, donde siguió trabajando en una pequeña firma contable. Nadie sospechaba que su nuevo vecino era en realidad uno de los asesinos fugitivos más buscados de Estados Unidos. John List logró construir una vida tan ordinaria que incluso las autoridades perdieron la esperanza de encontrarlo. El FBI fue incapaz de rastrearlo durante años y el caso comenzó a enfriarse. De hecho, la coincidencia en el tiempo entre su desaparición y el famoso secuestro aéreo cometido por D.B. Cooper dio pie a extrañas teorías públicas. ¿Podría haber sido John List, el asesino de su propia familia, el mismo hombre que secuestró un avión y saltó en paracaídas con una gran suma de dinero solo 2 semanas después de la masacre? La hipótesis de que un fugitivo que ya no tenía nada que perder podía ser el legendario Cooper fue tomada en serio durante un tiempo. Tras la captura de List, los agentes del FBI le preguntaron directamente por esta posibilidad, pero él negó rotundamente tener relación alguna con el caso Cooper. Finalmente, nunca se halló evidencia que lo conectara con ese crimen, y la teoría fue descartada por completo con el tiempo. Durante 18 años, John List logró evadir la justicia bajo la apariencia de un ciudadano estadounidense común y corriente.
A finales de la década de 1980, el caso de John List seguía siendo un misterio sin resolver. Sin embargo, el avance de la tecnología y el poder de los medios de comunicación finalmente permitirían la captura de este asesino fantasma. En 1989, los fiscales del estado de Nueva Jersey y el FBI colaboraron con el nuevo programa de televisión America's Most Wanted, los más buscados de América. Las autoridades recurrieron al reconocido escultor forense Frank Bender para mostrar cómo podría haber cambiado el rostro de List tras 18 años. Bender estudió las antiguas fotografías de List de 1971 y las características fisiológicas de su familia para modelar un busto en arcilla. El resultado fue una inquietante predicción de cómo se vería John List de mayor, que sorprendentemente se parecía mucho a la realidad. La noche del 21 de mayo de 1989, el programa America's Most Wanted presentó los crímenes de John List y el busto envejecido realizado por Bender ante aproximadamente 22 millones de televidentes en todo el país. En el programa se explicaba que List había permanecido prófugo durante 18 años y se solicitaba la ayuda del público para localizarlo. El rostro que apareció en pantalla resultó ser inquietantemente familiar para alguien en la nueva vida de List. Wanda Flannery, una mujer que vivía en Richmond, Virginia, notó que el busto se parecía increíblemente a su vecino de toda la vida, Bob Clark. Sin perder tiempo, contactó a las autoridades y compartió sus sospechas. Esta denuncia estaba a punto de resolver el misterio que envolvía a un asesino desaparecido durante 18 años. El 1 de junio de 1989, la policía realizó una redada en aquella casa de Richmond. Frente a ellos estaba John List, quien hasta el último momento interpretó a la perfección el papel de Bob Clark. Cuando se encontró cara a cara con los agentes, List mantuvo la calma e insistió en que él era Bob Clark. Incluso durante el tiempo que estuvo bajo custodia en Virginia y después de ser extraditado a Nueva Jersey, continuó negándolo durante meses. Sin embargo, las huellas dactilares no mentían. El análisis reveló que las huellas de Bob Clark coincidían plenamente con las tomadas a John List cuando sirvió en el ejército en los años 40. Además, una huella encontrada en la escena del crimen en Westfield también pertenecía a la misma persona. Ya no quedaba escapatoria. Acorralado, John List finalmente confesó su verdadera identidad el 16 de febrero de 1990, poniendo fin oficialmente a 18 años de fuga. Cuando John List fue llevado ante la justicia en 1990, su caso atrajo una atención nacional considerable. En el juicio celebrado en Nueva Jersey, List fue acusado de 5 cargos separados de asesinato en primer grado. Durante el proceso judicial, se analizaron minuciosamente los detalles para intentar comprender cómo este padre de familia se había transformado en un asesino. En su declaración, List relató que el colapso financiero que sufrió en 1971 lo había dejado totalmente desesperado. Admitió que al perder su trabajo tras el cierre del banco en Jersey City, sintió vergüenza de contarle la verdad a su familia y que cada día salía de casa fingiendo ir a trabajar, pero en realidad pasaba el día en la estación de autobuses. También confesó que había cubierto las facturas impagadas robando en secreto los ahorros de su madre. Según List, en aquel momento solo veía 2 opciones: solicitar ayuda social para mantener a su familia o aplicar su propia solución. El psiquiatra designado por el tribunal diagnosticó que List padecía un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y que, debido a su mentalidad, solo contemplaba 2 salidas: asesinar a su familia para salvarlos del pecado, o aceptar recibir ayuda y seguir viviendo. Sus estrictos valores morales y religiosos le impidieron elegir la segunda opción, la de pedir ayuda.
la disciplina que había aprendido de su padre y la idea de que un hombre debe mantener a su familia, combinados con la vergüenza de estar desempleado, hacían que para List depender de la asistencia social fuera la mayor deshonra posible. Sentía que estaba atrapado entre proteger a su familia de la vergüenza de la pobreza y devolverles el bienestar perdido. Finalmente, en su lógica distorsionada, sostuvo que la única forma de salvarse a sí mismo y a ellos era asesinándolos. En los juicios también se analizó en detalle la religiosidad de John List y su mentalidad obsesiva. Él mismo reconoció que, con estos crímenes, estaba violando directamente los principios de su propia fe. Sin embargo, cuando se le preguntó por qué lo hizo a pesar de ser consciente de ello, List respondió que el miedo a que las dificultades económicas destruyeran a su familia y alejaran a sus hijos de la fe era tan grande que tomó esta difícil decisión por el bien espiritual de ellos. Incluso años después de su arresto, al explicar sus actos decía: «Quería que mi familia fuera al cielo. Así pensé que podríamos reunirnos de nuevo». En 2002, en una entrevista desde prisión con la famosa periodista Connie Chung, afirmó: «Creo que cuando lleguemos al cielo, las preocupaciones terrenales dejarán de tener importancia. Cuando nos reencontremos, o me perdonarán, o simplemente no entenderán lo que sucedió». Estas palabras muestran que, incluso en la realidad distorsionada que él mismo construyó, John List seguía alimentando la esperanza de reunirse con su familia en la otra vida. Durante el juicio, List se negó a asumir responsabilidad directa por los asesinatos. Alegó que en ese momento no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, intentando así justificar sus actos de manera indirecta. Al final del proceso, el jurado no tuvo dudas y declaró a John List culpable de los 5 asesinatos. En la audiencia de sentencia del 12 de abril de 1990, el juez condenó a List a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Era la condena más severa posible en aquel entonces y significaba, en la práctica, que List nunca saldría de prisión. Así, la voz de la familia silenciada por los cálculos fríos de List, finalmente resonó ante la justicia. Tras la sentencia, los abogados de List intentaron apelar el fallo. Alegaron que su cliente sufría de trastorno de estrés postraumático y, por tanto, no podía tomar decisiones racionales, además de argumentar que la carta de confesión era una comunicación religiosa privada y no debía considerarse como prueba. Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones rechazó estos argumentos y confirmó la sentencia dictada por el tribunal. Tras ingresar en prisión, John List llevó una vida de recluso silencioso. Su segunda esposa, Dolores, se divorció de él y desapareció de su vida tras descubrir su verdadera identidad. Aunque List mantuvo cierto contacto con los medios de comunicación, en la mayoría de los casos adoptó un perfil reservado y solitario. Con el paso de los años, comenzó a hacer declaraciones que reflejaban un cierto grado de arrepentimiento. En la misma entrevista con Connie Chung, en 2002, afirmó: «Ojalá no lo hubiera hecho. Desde aquel día rezo para ser perdonado», mostrando así un atisbo de remordimiento. Sin embargo, tanto para los familiares de las víctimas como para la opinión pública, John List no era alguien digno de perdón. En Estados Unidos, y especialmente en Nueva Jersey, el nombre List se convirtió en una figura de pesadilla. De hecho, en 2008, cuando el periódico Star Ledger de Nueva Jersey anunció su muerte, lo describió como el fantasma de Westfield. John List falleció el 21 de marzo de 2008, a los 82 años, tras pasar 18 años en prisión, debido a complicaciones por neumonía. Hasta el final de su vida mantuvo su profunda religiosidad. Cuando un sacerdote le preguntó en la cárcel ¿por qué no se suicidó?, List respondió: «Si me hubiera suicidado, no podría ir al cielo». Según su creencia, su destino era reunirse algún día con su familia en el cielo, a pesar de todo lo que había hecho en la tierra. El caso de John List
ha quedado grabado en la memoria como uno de los ejemplos más impactantes de la historia criminal estadounidense. Un padre, presionado por dificultades económicas y sus estrictas creencias, aniquiló sistemáticamente a su propia familia. Después, asumió una nueva identidad y logró esconderse durante años, llevando a cabo una fuga perfecta. Sin embargo, al final, la justicia de la que tanto huyó lo alcanzó, aunque fuera gracias a un programa de televisión. Los crímenes de List han sido objeto de numerosos documentales, libros y películas. Incluso, inspiraron producciones como la película Judgment Day, The John List Story, de 1993, la popular cinta The Stepfather, y dejaron huella en la serie de Netflix The Watcher, estrenada en 1875-2022. Más de medio siglo después, la masacre familiar fríamente planificada y ejecutada por John List, así como su vida de fugitivo hasta ser capturado, siguen siendo una historia escalofriante.